Sico Juárez, ¿cómo estás, Sico? Gracias por venir. Hola Pacho, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, amigo, gracias. Qué bueno, me alegro. Divididos. Hoy toca Divididos. ¿Por qué? La decisión de lo que fue Sumo, una vez que muere Luca Prodan, lamentablemente, y bueno, como habíamos dicho ya en columnas anteriores, pasan a ser Dividido y Las Pelotas, las dos grandes bandas que quedan con el legado de Lander, por decirlo de alguna manera, de Sumo. ¿Y arranca el toque? Bueno, ellos de hecho tienen dos presentaciones, estoy hablando de Sumo, sin Luca. Claro. Pero sintieron que no iba a ir ni para atrás para adelante. La idea inicial era de que venga Andrea Prodan, que era el hermano de Luca. ¿El hermano, sí, mirá? Que de hecho, según lo que dicen todos, cantaba mejor incluso Mirá. que Luca. Tengo entendido que tiene una carrera, ¿no? Sí, claro, fue actor y hasta el día de hoy sigue con proyectos artísticos. Sí. De hecho, en una de las primeras de los primeros intentos de volver a reunirse estaba también invitado. Pero ninguno sintió que era lo correcto porque más allá de que Luca era el frontman y la voz principal, era como el espíritu de Sumo. Claro. Entonces no se podía continuar sin él, lamentablemente. Entonces ahí es que se descienden los dos proyectos estos paralelos. Y ahí, pero medio que arrancan al toque, digamos, divididos. Y Dividido arranca un año después aproximadamente de la muerte de los. Se juntan Moyo y Arnedo, que eran la primera guitarra y el bajista de Sumo respectivamente. Se juntan con otro muchacho que era baterista y ahí arranca así con Dividido. Escuchamos el 38. El 38, el primer tema que pedí para que pasemos hoy. Bueno, este tema básicamente es la contundencia de lo que es Dividido. Este es de Acariciando lo Áspero, su segundo disco del año 1991. Y bueno, elegí este tema porque más o menos como para que las nuevas generaciones tengan un poco presente qué es lo que es Dividido, básicamente. El 38 hace referencia a un fierro, básicamente, sí, a una habla pistola, a un habla de una revólver. pistola. Es muy gracioso porque en una de las entrevistas cuando le están preguntando... No es un bondi. No, es una pistola, está cargado, le puse balas, no sé si apretar, dice literalmente la canción, ¿no? Habla de otras cosas también, ¿no? Habla de, bueno, de que tus viejos te mandan a estudiar, de que la gente que habla en la tele, en la radio. Pero elegí este tema por la contundencia que tiene, que es el poder que tiene Dividido. Siempre fue un power trio, ¿no? Siempre fueron Moyo, Arnedo y un baterista. Cambiaron de baterista como 3 o 4 veces, pero bueno, desde 2004 hasta la fecha es Catriel el que los acompaña en la batería. Increíble también la historia del pibe. Después la podemos... Tremendo. Pero a lo que voy es que la contundencia del tema marca por qué tienen el mote de la planadora del rock. Y volviendo a lo que te estaba contando, a Moyo le preguntaban sobre el proceso creativo de Dividido, diciendo, bueno, qué temas le costó más, qué menos. Y en uno de esos, Moyo dice, el 38 nos salió en 3 minutos, básicamente. Mirá vos. O sea, fue espontaneidad pura, como sucede con muchos temas, ¿no? Es arrancar con la melodía, con la base de la bata, el bajo, guitarra, y después, bueno, la letra salió prácticamente sola. Y esa espontaneidad en la creación también se puede ver en los vivos que tiene Dividido. Sí. Porque la gente se vuelve loca. No, explota. Subile, Pulpo. Dale gas, claro. Esto se escucha fuerte. Esto es para Pum, escucharlo pum. muy fuerte. Sí. Y en el momento de los recitales en vivo de Dividido, que son muy particulares Sí. también, es para ir, si te gusta eso, obviamente, ¿no? Si te gusta el pop, para Pero que acá hay te- rock and roll, viejo. Acá hay rock guitarra, al bata palo. y bajo. Es al Pumba. palo. Es un poco también la etapa en la que Moyo, más que cantar, gritaba. Claro. Directamente se cierto. rascaba la voz y bueno, Gran a darle voz para tiene adelante. Moyo, ¿no? Después la fue entrenando. Ese grito Sí. le impedía a uno notar la Sí, tal virtud cual. de la voz. Exactamente. O sea, era como que al principio Moyo era un guitarrista que intentaba cantar. Claro. Después de a poco seguramente fue tomando clases, fue puliendo, fue entrenando y hoy por hoy tiene una de las grandes voces del rock, sin duda. Se terminó transformando en el oficio de cantante, el suyo. Increíble. Escuchamos el 38 de Divididos en la 94.5. Contundente. Sí. Palabra clave. Me pareció muy descriptiva. Hablando de Moyo, me gustaría preguntarte, Moyo no es Luca Prodan o no es el Moyo de Sumo. Es un Luca Prodan, hoy uno lo ve a Luca Prodan, es un padre de familia que va a buscar a los chicos al colegio. No es un reventado del rock and roll. No, ni mucho menos. Bueno, es muy particular lo que me señalas porque de hecho
En una de las entrevistas Moyo decía, yo a mi viejo le decía Coco y a Luca le decía Coquito. Era como un padre chiquito. Realmente de todos los ex integrantes de Sumo, yo creo que al que más le dolió y al que más le fue difícil superar la pérdida de Luca fue justamente a Moyo. Mirá. Luca era como que lo tenía él le decía que era su héroe de guitarra. Él sabía que era de los más talentosos de la formación y siempre lo estaba empujando al límite para tratar de que se supere. Claro. Y yo creo que en ese sentido... Un padrinazgo medio de Lucas Prodan sobre Moyo. Sobre Moyo. Él siempre veía que Moyo daba para más, sobre todo en la guitarra. De hecho, hay una anécdota en la que a Lucas ya se lo veía bastante cansado en uno de los recitales, era ya uno de los últimos de Sumo, y Moyo lo agita, le dice, ¿qué pasa? Que te está dando miedo, ya no podés cantar. Mirá vos. Y Lucas le dice, bueno, a ver, cantá vos, a ver, ponete, a ver si y lo pone a prueba. Y lo pone a prueba y se pone a cantar Estallando desde el océano. Qué temazo también. Y hay uno, sí, tremendo. Y bueno, ahí cuenta Moyo, yo en mi inglés ahí medio pachuco, veo como Luca da la aprobación, digamos. O sea, mirá vos, todo bien. Increíble. Pero era como un vínculo de padrinazgo, como dijiste justamente, y le dolió mucho a Moyo. Lo marcó muchísimo a Moyo. Hasta el día de hoy lo sigue marcando. ¿Algo del nombre? ¿De cuál? ¿De Divididos? La verdad que no encontré nada en particular. Al principio encima se llamaba División. Mirá. Yo creo que sí hacía hincapié en el hecho de que, bueno, ya no es Sumo, sino lo que resta de eso, justamente, o la división de eso. Pero siempre quedó bien, en los rockeros de los 90 decíamos mucho divididos las pelotas. Claro, sí. Bueno, en el caso de la pelota, eso sí. A lo sumo estaremos divididos, pero no nos rompan las pelotas, algo así. Bueno, lo podés armar de muchas como maneras. Quiera. Da Funcho de las pelotas, él fue claro, dice, ¿y por qué las pelotas? Por las pelotas. Era otra cosa que las pelotas, que yo lo que vos. Las pelotas. Sí. Era otra de las características que tenía el indio, justamente, que él decía, porque tenía un sobrino que le preguntaba, ¿cómo le puedo poner a mi banda? Y el indio le decía, no importa el nombre de la banda, lo importante es que le pongan ganas, que salgan al frente, y ya después el nombre adquiere mística por sí mismo. Claro, con el contenido. Claro, quizás Divididos sí intentaba ir por el lado de decir, bueno, estamos divididos, pero... O los Divididos. Claro, somos los Divididos. Quizás en ese sentido sí se nota cómo todavía seguía estando la sombra de Sumo. Claro, porque es una referencia un poco. Sí, es un poco una referencia. Otro de los temas para mí es de los más lindos, el que elegiste para segundo, se llama Pepe Luis. Pepe Luis, el flaco Pepe Luis. Este está... ¿De dónde viene eso? Ahora te cuento. Para Pulpo, ¿no lo pongas todavía o lo ponemos? Vos decís. No, como quieran, si lo quieren poner. No hay lo vamos poniendo de fondo, sí, porque a veces nos perdemos cosas lindas de la letra, pero bueno. No, bueno, obviamente está invitada a toda la audiencia a seguirlo escuchando. Claro. Porque son grandes temas. Bien. Los que lo conocen, obviamente. Sí, es cierto. De los más bonitos, pero este tema es de Vengo del placar del otro, del año 2002, y habla sobre un personaje que también fue importante de alguna manera en la existencia de tanto Sumo como Dividido y las pelotas. José Luis Molinuevo era un artesano de ahí de Hurlingham que se hace amigo de Diego Arnedo, el bajista. Se acercaba a veces a la casa de los muchachos, ¿viste? Escucharlos ensayar o tocar, o bueno, simplemente por juntarse. Le ganan tanto aprecio que termina siendo plomo de Sumo. Lo incorporan ahí. Para los que no están en la jerga rockera, el plomo es básicamente el que ayuda con el traslado de los instrumentos, los cables, los amplificadores, todo lo que hace al armado del escenario de una presentación. Los que están con remera negra enchufando cables, llevando amplificadores. Exacto. Bueno, José Luis es Pepe Luis. Tiene la característica de creo que ser la única persona que es referenciada en una canción de las 3 bandas diferentes. En esta, en Mañana en el Abasto, cuando dice José Luis y su novia se besan allí por el Abasto, es este mismo muchacho. ¡Me estás jodiendo! Sí, es el mismo. Es el mismo, el flaco Pepe Luis. El flaco Pepe Luis de Dividido, sí. Es José Luis y su novia besándose en el Abasto. Exacto, de Sumo. Y aparte, en una canción del disco Para qué de las pelotas que se llama Para con la papa, hay una parte que dice, volviendo de la casa de José Luis con ganas de hacer pis.
Increíble la revelación. Yo creo que muchos nos estamos sorprendiendo con esta revelación. Qué linda. Qué tipazo habrá sido José Luis. Se ve que era muy particular. Le ganaron muchísimo aprecio. Este quizás es el tema que más lo describe el cuerpo entero. Rey del ping-pong. Es un artesano hasta en su forma de mirar. Lamentablemente no tuvo un final feliz Pepe Luis. Corría fines del siglo. Año 1999, último día del año, 31 de diciembre, estaba Pepe Luis festejando ahí en Córdoba, en una localidad de Córdoba, en un boliche el fin de año. Y por X o por Y lo termina sacando la seguridad del boliche. Lo llevan detenido a la comisaría y cuando lo van a buscar, digamos, lo que termina diciendo la policía es que no, bueno, salió un rato porque decía que tenía que ir al patio, necesitaba respirar y terminó muerto. Directamente. ¿En una comisaría? En una comisaría, sí. Detenido ahí afuera del boliche donde estaba festejando y nunca se esclareció, lamentablemente. Increíble. Obviamente, lo que más lleva a pensar uno es que es otro caso más de brutalidad policial. De brutalidad policial, y la policía te dice, no, capaz que otro caso de sobredosis en el mundo del rock. Sí, tal cual. O sea, el vago estaba pasado de rosca y se descompensó. Ah, no, claro, digamos, la declaración oficial es que se terminó asfixiando con algo. Que estaba comiendo. Claro. Pero nunca lo terminaron de esclarecer, nunca avanzaron con la investigación, quedó ahí en el limbo la causa de su muerte. Y bueno, 2 años después, Divididos le hizo este tema, que es uno de los más bonitos de la banda. Muy bonito. Mirá vos, encima, después de esa trágica muerte. Exacto. Qué bárbaro, hace una canción tan dulce en la tragedia, hermoso. Sí. Hermoso, Zico. Qué bueno, Divididos. Esto 2002. 2002. Vengo del placar del otro. Una banda, yo decía, para elegir el título, decía una de las últimas grandes bandas que nos quedan, ¿es así? Yo la sigo viendo y sigue vigente. Divididos, sí, totalmente. ¿No? Y una de las que más vigente está, siguen haciendo presentaciones todos los años. Acá Salta estuvieron hace poco, en mayo. Una banda que es muy exigente con el sonido que tienen para ofrecer a su público. Tan es así que una de las primeras veces que vinieron a Salta, que fue en el año, a mediados de los 90 más o menos, tocaron ahí en el estadio de Elmi. Todos los que asistieron dijeron de que lamentablemente el sonido era paupérrimo. Sí. ¿Cómo pasa eso con el Delmi? Una cagada. Lamentablemente no tiene que ver, creo yo, con el lugar en sí, sino que los sonidistas no estaban a la altura de las circunstancias. O la inversión de los equipos que necesitas, capaz. Entonces, al otro día justamente Moyo sale a decir que estaba realmente compungido con la situación porque no esperaban que se escuche tan mal. Quizás en la prueba de sonido no era tan evidente lo mal que se escuchaba, pero después sí, y después de ahí agarraron y decidieron tocar en el microestadio todas las veces. Incluso la última vez que se presentaron, algunos dicen quizás que era porque no vendieron tantas entradas, pero yo creo que tenía que ver con los fantasmas estos de volver a sonar así de mal, entonces lo trasladaron al microestadio. A mí me pasó de ver a Divididos y no sonaba del todo bien para como suena. Un amigo que fue la última fecha de hace poquito me dijo que sí sonó muy bien. Es que en el micro sí, la verdad no es tan difícil, se ve y es ideal para las bandas de rock. Para mí el micro, yo vi Divididos, vi Manu Chao, vi Babasónico y la verdad que se escucha impecable. Sí, se escucha muy bien ahí. Contemos, antes de arrancar para la última canción y que nos contés por qué elegiste esa, te quería hacer un paréntesis por la historia de uno de los integrantes de Divididos, que es una historia bastante curiosa, que es la historia de Catriel, el baterista. Cómo se incorpora, es muy curiosa la historia de él. Y bueno, preferiría que me la cuentes vos, Pancho, porque... No, bueno, Catriel era un pibito. Y no sé qué pasa con el baterista. Mirá, yo tengo mucho menos rigor que vos, pero... No, contá, tranquilo. Era un pibe... Perdón, la historia comienza con Divididos buscando un baterista. Que ya venía como por el cuarto baterista. Venía Divididos buscando un baterista. Y empieza medio a hacer según cuentan algunos, según me la contaron a mí, medio un reality show. Como no un reality show, un casting, claro. Sería un casting, obviamente más under que un casting televisivo. No, por supuesto.
Y Catriel con 16 años se sube, prueba y se sabía todos los temas perfectos. Pero perfectos. El mejor baterista que encontraron entre un montón de músicos, incluso algunos ya consagrados. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia. El tema es que no sé si tenía 16, 15, 14, 17. Sí, era muy jovencito. Era menor de edad, básicamente. En la primera presentación de Catriel lo veía y decía, este chico no llega a los 20. Es un pibe, mucho más chico que ellos. Claro, sí. Y era menor de edad y la cuestión es que lo esperaron con bateristas prestados hasta que cumplió 18 años y pudo incorporarse a la banda, porque claro, estar en una banda como Divididos involucra es como te digo, eran muy estudio, además de la exigencia, ensayo, estudio y gira permanentemente. Mirá vos, bueno, yo me acuerdo que tenía un amigo que él decía, no, bueno, Divididos cambia de baterista como de pañuelo, pero no tenía presente esto que me estás contando, de que en realidad lo estaban esperando a él. Lo estaban esperando. Si bien ya habían tenido 3 bateristas antes, se ve que ya tenían definido que él iba a ser el... Ya lo tenían. Y Catriel ya está hace más de 20 años. Por eso, con él se quedan. Claro. Con él se quedan y resulta ser un batero que está a la altura de Moyo, que además de buen cantante, que fue puliendo como tremendo decíamos. Sí. Uno de los mejores del rock nacional. Sin duda. Y no sé el bajo, pero me imagino que también. No, Arnedo está pasando. Claro. El Cóndor. Bueno, en una de las presentaciones de Sumo, Luca dice, bueno, Diego Arnedo lo estaba presentando, el alma de Sumo lo definió directamente. Mirá vos, es que tremendo. Sí, el bajo hace ese laburo, ¿no? Sí. A veces imperceptible para el bayón del ojo idiota. Así tal cual. Pulpo, ahora sí anda preparando la tercera y contanos por qué la elegiste. ¿Cómo se llama y por qué la elegiste? Bien, el tercer tema es Guanuqueando. Este tema no es de Divididos en sí. Vamos a contar un poco la historia. Este tema lo compone Ricardo Vilca, que es un maestro rural de Humahuaca, junto a su mujer Graciela Volodarsky. Ella era una docente del Palomar de Buenos Aires, que a mediados de la década del 60, 70 se viene para el norte. O sea, un poco cansada de todo el ajetreo de la ciudad, decide desconectarse todo, me voy al norte, a vivir una vida más sencilla, más tranquila, pero más auténtica quizás. Bien. Acá lo conoce a Ricardo y con él, se ponen en pareja, tienen 2 hijos, empiezan un incipiente proyecto artístico. Este tema Ricardo lo compone en realidad como un ejercicio melódico. Él era muy didacta, uno, digamos, de sus objetivos más grandes en cuanto a ser maestro rural era que la mayoría de los chicos de acá, de los pueblos del norte argentino, aprendan el himno. Ese era como su norte, básicamente. Mirá vos, a ejecutarlo, digamos, a tocarlo. Sí, a tocarlo y a cantarlo, y que se aprenda bien la letra. Era como que él decía, los chicos estos que están en los parajes, estos tan inhóspitos y tan alejados de la ciudad, tienen que saber el himno argentino, y ese era como uno de sus pilares fundacionales a la hora de ejercer la docencia. Mirá vos. Bueno, cuando estaba haciendo este tema como ejercicio melódico para practicar, para tener una forma de mejorar la técnica. Era multiinstrumentista, Ricardo, ¿no? A él le gustaba tocar todos los instrumentos, pero bueno, se desempeñaba mejor en la guitarra. Y le pide a Graciela que le ponga una letra a este tema, Guanuqueando. Y bueno, ella agarra, empieza a escuchar y empieza con esto. Es bellísimo el tema, ¿no? O sea, es una poesía propia del norte argentino, pinta de cuerpo entero lo que es la vida en el norte, habla de los instrumentos, habla de la vida en las peñas, habla de los paisajes. La verdad que está a la altura de las grandes creaciones del cancionero popular argentino. Sí, esta canción yo te decía, no sé, Atahualpa Yupanqui. Sí, a ese nivel. A ese nivel. A ese nivel. Sucede, este tema tiene ya, finales de los 80, tiene más de 40 años el tema. Claro. Cuando viene Dividido a tocar, quieren hacer una presentación en el Pucará de Tilcara. Estaban invitando a músicos locales porque eso es también otra característica de Dividido, que ellos siempre tuvieron buena relación con el folclore, con otros géneros también, pero con el folclore en particular. Moyo siempre destacó hay mucha influencia, la riqueza del folclore argentino, y siempre ponderó figuras como Atahualpa Yupanqui, la Negra Sosa, entre los más grandes, el Cuchi, Leguizamón.
Entonces, cuando hacen esta presentación ahí en el Pucará, invitan a músicos locales para que también se sumen a la presentación y den muestra de su arte. Es verdad. En lo que estaban en eso, o sea, días antes de la presentación, se le acerca unas personas que le dicen, y muchachos, ¿no lo van a invitar a Ricardo Vilca? Y Moyo le dice, ¿quién? Vos imagínate, eran artistas de esa altura, pero no tenían la difusión, eran muy de perfil bajo. No, que él es un hombre de acá, de Humahuaca, ellos estaban en Tilcara en ese momento. Que es profe de música. Que es profe de música, tiene un par de temitas. Ah, mira, bueno, sí, que venga. Que venga. Llega ese día de la presentación, Vilca, le escriben a Moyo la letra en un papel y se pone con su conjunto Vilca a ejecutar el tema, y Moyo con el papel en mano leyéndolo se pone a cantar. Qué bárbaro. Ese registro que queda es el que se adhiere después al disco Vengo del placar del otro. Mirá vos. ¿Qué pasa? Dice, salió tan lindo, le gustó tanto a Moyo que dijeron, no, bueno, tenemos que volver un poco más. Vengo del placar del otro desde el 2002. Y esta presentación en el 2000, en agosto del 2000. Un año después, más o menos, Moyo vuelve para Tilcara y le dice, lo grabemos, lo hagamos bien, así como si fuera tema de estudio. Y dice, no salió. No fue la misma sensación, no tuvo la misma fuerza, el mismo espíritu, así que directamente agarramos y mandamos el que se grabó ese entonces. ¿Y es este? Es este que está sonando. A ver, subilo. No, es hermoso. El tema se llama Guanuqueando porque ahí cuenta Graciela, la mujer de Vilca, que a su casa generalmente iban muchos sicuri, que son los que tocan el sicu, ¿viste? O la quena o la zampoña. Uh-huh. Y entre uno de ellos había uno que se destacaba que se llamaba Carlitos Guanuco. Mirá. Entonces ella dijo, bueno, ya que el tema habla tanto de esta tierra, le pongamos Guanuqueando, como diciendo, estamos haciendo algo que hace uno de los personajes de acá del norte, ¿me entiendes? Qué bueno. O sea, un hijo de esta tierra. Le pusieron el apellido de alguien de la tierra. Pero le hicieron verbo aparte. Claro. Como saltando, cantando, bueno, Guanuqueando, que es básicamente poniendo el espíritu en la música del norte a través de los vientos. Uy, se me viene a la cabeza Caputeando para algún chorro que quiera hacer una canción. Así tal cual. Che, estafador. Qué lindo, y yo creo que nos quedan varios recortes. La historia de Pepe Luis no tenía, te agradezco esa para incorporarla al conocimiento de las anécdotas del rock nacional. Y nos vamos con este temón, Cico querido. Tremendo tema. Después Dividido se presentó 10 años después en Tilcara. Ese sí lo fuimos a ver con los amigos. ¿Ah, sí? Tremendo. Ese no fue en el Pucará. Tiene un alto vínculo, ¿no? Sí. Con el norte argentino y con esa zona de Jujuy. Sí. A Buenas Altas viene muy seguido. Tanto a Moyo como a Arnedo, supongo que a Catriel también, pero a ellos siempre se los ve súper entusiasmados. Tengo un amigo que tuvo la suerte, bueno, ya nos vamos por la rama, no importa, que tuvo la suerte de enterarse, yo me enteré tarde, de que Santolaya hizo una presentación ahí en La Quebrada hace poco, hace un par de años, y llegó Moyo y se puso a tocar con Santolaya. Era en un amanecer, una cosa loca. Yo la voy a rastrear y después te cuento. Perfecto. ¿Alguito más de Dividido para cerrar? No, eso nomás, bueno, una anécdota personal que tuvimos. Me acuerdo, íbamos subiendo, porque esta vez no era en el Pucará, que está ahí más o menos cerca del pueblo, sino que era un poco más elevado. Era un pequeño valle que está ahí colindante a Tilcara. Lo que veníamos subiendo se larga a llover. Nos paramos en un árbol. Nunca me voy a olvidar, le mando un saludo muy grande ahí a Darío, el perrito cachetón, y a Maxi, Moca. Veníamos con ellos dos. Nos paramos ahí esperando a que escampe un poco y yo veo que venían bajando lugareños del lugar, ¿viste? Le digo a los changos, che, mirá, están bajando los de acá. Sí, la gente se está yendo. Que son de acá, ¿no? No es que se están. Claro, los vaquianos se están bajando. ¿Será prudente? Le digo, me mira el perrito y me dice, imagínate, hace 15 años. ¿Qué te está dando miedo? Lo miro a Moca, al otro. ¿Qué te cagás? La típica de Salta. La popular que te está cagando. Y lo miro a Moca, al otro, se ríe nomás, o sea, se ríe. Y bueno, vamos, le digo. Llegamos hasta el final, se abre el cielo como por providencia divina. Sí. Nada de luz ahí. Uno de los mejores recitales que vi. No solo de Dividido, sino de la vida, en ese escenario.
impresionante, la música impecable, el sonido, el marco, todo, la verdad que fue mágico ese recital. Qué hermoso. Bueno. Y gratis. ¿Y gratis? Sí, ¿No sabía eso? Sí. Qué bien, bueno, me queda pendiente. Avísame cuando te enteré de otro de eso. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar. Gracias, Zico. Gracias a vos, chicos. Nos vemos.